¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día miércoles. Día de marchas y protestas en la ciudad de Buenos Aires. Hoy tuvimos una marcha de la CGT y de otras organizaciones, también marchó la CTA de la izquierda. Vamos a hablar de eso en el comentario editorial, pero primero déjame presentarte el programa. Vamos a estar hablando en el primer bloque con Miguel Ángel Toma, dirigente histórico del peronismo porteño, diputado nacional, fue jefe de la inteligencia argentina. Ideal para charlar con Miguel Ángel Toma sobre, por ejemplo, el caso del avión iraní, por ejemplo, qué está pasando con los mapuches en la Patagonia, pero además qué está pasando con un peronismo, con un espíritu más republicano que no se siente cómodo con el que representa hoy el gobierno o con lo que representa el kirchnerismo. Primer invitado entonces, Miguel Ángel Toma. Segundo bloque, vamos a estar hablando con Emilio Aput, fue secretario de Energía de la Nación, especialista en el tema, sobre este tema de la presentación del nuevo cuadro tarifario que hizo el gobierno ayer. Ayer Leandro Dario te mostraba cómo van a ser los aumentos, pero ¿qué significa esto? ¿Cuánto se ahorra el gobierno? ¿Está bien hecho? ¿Por qué no se hizo antes? Bueno, un poco hablar de política energética, que es algo que nos vamos a tener que acostumbrar de acá en más porque se ha convertido en un problema de gestión y un problema muy profundo para este y para cualquier gobierno. El autoabastecimiento quedó lejos, a pesar de que hace unos años estábamos prácticamente en él. Comprar gas, por ejemplo, es caro. La falta de energía eléctrica se siente en la medida que nos piden racionarla. De alguna manera es el tema, por su costo y por su valor preciado y por la falta que tenemos de recursos energéticos, que por lo tanto va a ser un tema, ya te digo, trascendental para cualquier gobierno y para cualquier política. Esto lo vamos a estar hablando con Emilio Aput en el segundo bloque. Y a propósito de la presentación del cuadro tarifario, ayer decíamos que había que llamar las cosas por su nombre. Lo que hizo el gobierno presentando esto como no un ajuste, sino una redistribución de los subsidios, una mentira absoluta, total, lo explicamos ayer. Se redistribuye cuando el mismo monto se distribuye de distinta manera. Si al mismo monto le pegás un hachazo y cortás parte del presupuesto para ahorrarte un punto del PBI, es un ajuste. Y un ajuste que se lo trasladan a ustedes, a los usuarios, a nosotros, que vamos a pagar más por las tarifas. ¿Está bien o está mal? Bueno, eso lo interpretará de acuerdo a los ingresos de cada uno. Pero lo que molesta es esta idea de comunicar mentiras que tiene el gobierno, de decirte, no te estoy ajustando, estoy haciendo una redistribución de los subsidios porque es mentira. Hay un gran ajuste como se hizo con los jubilados, por ejemplo, y del que poco se habla. Pero también estuvo mal lo que pasó hoy, que trascendió un listado de personas, deportistas, actores, empresarios, políticos, gente conocida, que cobran o cobraban el subsidio energético, en las tarifas de luz y de gas, ¿no? Dos curiosidades. Primero, ¿por qué esa información se hace pública? Segundo, ¿por qué se elige justamente la mayor parte de los destacados en esa lista? Es gente famosa que casualmente es crítica del gobierno. No hay ningún empresario amigo del gobierno, no hay ningún político del gobierno, a pesar de que ahora te va a contar Leandro Dario, hay funcionarios del gobierno que todavía tienen el subsidio y cobran buenos sueldos, pero no, el subsidio lo siguen recibiendo, porque el subsidio era universal y estas personas que fueron señaladas casi como delincuentes, mandándole medios de comunicación a decir por qué cobraban el subsidio, cobraban porque el subsidio era universal y este gobierno lo mantuvo universal. Alberto Fernández dijo en la Asamblea Legislativa de este año no, sino del año pasado, que en Argentina se acabó la era del tarifazo. La idea del gobierno era sostener esta política de subsidios en las tarifas energéticas de luz, de gas y de agua. Por lo tanto, esta gente recibió el subsidio porque así eran las tarifas, no porque hizo trampa, no porque se acomodó, no porque buscó una excepción. Por lo tanto, está mal. Y mucho más está mal, está mucho peor presentarlo frente a la sociedad como una operación mediática. Realmente, si la Agencia de Inteligencia Argentina se dedica a hacer ese tipo de trabajo, pasarle a periodistas amigos, ¿quién cobra un subsidio? La verdad que mal que estamos, hay cosas más importantes para hacer que una operación política berreta, que además expone y pone atención, porque hay mucha calentura en la calle, puede poner en peligro a algunos de los señalados. Por lo tanto,
sumamente repudiable lo que pasó con ese listado. Hoy hubo una marcha, y este es el tema central del comentario editorial, que en principio convocó a la CGT, después se fueron sumando a la CTA, el Polo Obrero, distintos sectores y organizaciones sociales. Una marcha que no sabemos por qué marcharon. Hugo Moyano dijo hace días atrás que era una marcha a favor del gobierno. Héctor Daer ayer dio una entrevista y la verdad que palabras más, palabras menos, dijo que era una marcha contra el gobierno de Mauricio Macri. Hace 32 meses que gobierna Alberto Fernández. Hace 32 meses que gobierna al frente de todos. ¿Una marcha en contra de un gobierno que dejó el poder hace 2 años y medio? ¿Más de 2 años y medio? ¿No es un poco ridículo? Digo, ¿por qué no se ponen los pantalones largos los dirigentes gremiales y marchan, como debería ser, si hacen una marcha y si quieren protestar, por la baja del poder adquisitivo, por los salarios caídos, por las jubilaciones? Casi todas las jubilaciones quedaron debajo de la línea de indigencia. Yo no voy debajo de la línea de la pobreza, debajo de la línea de la indigencia. Hay tema para protestar, hay para salir a la calle, hay para que los dirigentes gremiales se pongan los pantalones largos y hagan lo que tienen que hacer. Hoy, de hecho, se dividió la protesta. Más tarde la izquierda fue a Plaza de Mayo y de ahí el Polo Obrero, por ejemplo el Pollo Sobrero y otros dirigentes de izquierda criticaron duro a la CGT. Dijeron que eran dirigentes multimillonarios que ya olían a naftalina porque eran incapaces de defender los derechos de los trabajadores. Y es verdad, la CGT partidizada no nos sirve a nadie. No le sirve a los trabajadores, no le sirve de cualquier gremio y de cualquier sector. Porque si van a primar los intereses del partido de gobierno antes que los intereses del trabajador, estamos en un grave problema. Es histórico en la Argentina y en cualquier lugar del mundo, desde mediados del siglo XIX, la discusión se da entre capital y trabajo, ¿no? Las empresas defienden el capital, el Estado a veces defiende el capital, tiene que normatizar y mediar entre ellos, cuando es empleador tiene que hacerlo, y el trabajo lo defienden los dirigentes gremiales. Si los dirigentes gremiales van a ser comprensivos, como fue Daer, como fue Moyano, que hablaban de la guerra de Rusia y Ucrania, ahora tienen hasta esa mirada tan comprensiva, extensa y profunda para analizar y contextualizar la situación, para pensar que el gobierno no puede hacer mucho más de lo que hace y que los culpables de la inflación son los formadores de precios y no la emisión monetaria, no el gasto público, el exceso de déficit fiscal, que algunos economistas señalan como multicausal en el caso de la inflación. No, le apuntan a algunos empresarios, no al gobierno, eximen al gobierno de toda responsabilidad. Si de esa manera van a ejercer la representación de los trabajadores, estamos mal, ¿eh? Estamos mal, porque los trabajadores nunca van a tener un representante digno en una mesa de negociación. Siempre, en definitiva, se va a hacer lo que el gobierno quiere. Siempre, en definitiva, mientras gobierne un gobierno afín a la CGT, el peronismo, no vamos a tener representación gremial. Lamentablemente, vamos a tener dirigentes gremiales burocratizados que están, de alguna manera, haciendo negocios para ellos, para sus sindicatos, para sus obras sociales, pidiendo recursos para cubrir las malas administraciones que ellos hacen de las obras sociales que tienen que administrar, pero no defendiendo los derechos de los trabajadores, de todos los trabajadores, porque no todos son petroleros, bancarios o camioneros, que son gremios que consiguen buenas paritarias. Hay cientos de gremios, cientos de paritarias que están muy por debajo de lo que pide la inflación, de lo que pide la realidad, y los dirigentes gremiales que hoy convocaron a una marcha que era a favor del gobierno, que era contra los empresarios, no tenían nada que ver con la realidad. Tenían una lista enorme para protestar. Prefirieron enrolarse detrás del gobierno. Hoy fue una marcha que no se supo para qué fue, en definitiva. A nadie le quedó claro. Convocar trabajadores a marchar en favor de un gobierno que los puso en un nivel histórico bajo de ingreso, de poder adquisitivo, las jubilaciones más bajas de la historia, convocar a los trabajadores a marchar a favor de un gobierno que está logrando todo eso en 32 meses de gestión, parece muy pobre y bastante desleal de parte de la CGT que representa a todos los trabajadores de la Argentina. Muy bien, quédate con nosotros, vamos a estar hasta las 22 aquí en el canal de la ciudad haciendo esto que es Hoy Nos Toca. Esos son los desafíos que tenemos hoy en día. Seguir haciendo crecer la Argentina, seguir haciéndola crecer en libertad, seguir haciéndola crecer en democracia, hacer que de una vez por todas la justicia social reine en la Argentina. Pero no podemos con la policía dar las respuestas que la política no está dando y la economía no está dando,
y la verdad que lo único que veo son funcionarios nacionales que se siguen escondiendo detrás de los escritorios. El gobierno es un formador de precios y es uno de los que permite que los precios se vayan al demonio, una inflación brutal que es imposible que nadie responsabilice al gobierno. Creo que el gobierno, si quiere recaudar dólares, si quiere tomar una medida contundente, tendría que estatizar las balanzas que están en los puertos, que son de Cargill, de Dreyfus, de aceites de esas. Ellos mismos se pesan sus productos y lo venden. ¿Quién los controla? ¿Cómo estás, Leandro? Muy bien, Daniel, ¿cómo te va? Yo decía, vos tenés alguna información, por ejemplo. Hoy se conoce esa lista de empresarios, futbolistas, deportistas, actores, gente conocida, que está cobrando el subsidio como lo cobrábamos todos, porque la verdad que el subsidio era universal. Pero también hay funcionarios del gobierno que cobran subsidio, ¿no? Sí, es llamativo que en la lista solo haya personalidades que no son kirchneristas, ¿no? No hay ningún intelectual, ningún millonario, ningún funcionario público que responda a las ideas del kirchnerismo, cuando justamente esos funcionarios públicos son los que decidieron que los subsidios eran para todos y decidieron que los subsidios eran para todos durante los últimos por lo menos 10, 15 años. Llama la atención eso, llama la atención que, por ejemplo, Federico Bernal, que hoy es subsecretario de Hidrocarburos, que hasta hace poco era titular del Enargas, que se opuso muy fuertemente a la quita de subsidios el año pasado, a la quita de subsidios que proponía Martín Guzmán. Él era uno de los críticos de eso. Por ese entonces, el año pasado, él decía que la energía era un derecho social, que la política energética no tenía que tener metas fiscales, que las tarifas tenían que ser justas y razonables. Y él, en una entrevista en el diario Perfil, yo trabajaba en el diario Perfil, dijo en marzo del año pasado que él pagaba de gas en una casa grande con una familia numerosa, en marzo del año pasado, 1.200 pesos. Evidentemente tenía subsidios, claro. Pero no está en la lista que fue difundida por algunos medios de comunicación por estas horas. Bueno, muy bien, cosas que pasan en la Argentina, en esta Argentina de hoy, pero vamos a hablar de este tema, si queremos abordar la realidad del gobierno, pero también el tema del avión iraní. Se está poniendo muy densa la investigación, cada vez aparecen más cosas, el avión sigue retenido, la tripulación iraní sigue en la Argentina. ¿Qué pasa con el conflicto mapuche en la Patagonia? Bueno, lo vamos a charlar con el siguiente invitado. Se trata de Miguel Ángel Toma, licenciado en Filosofía y Teología, fue secretario de Seguridad Interior entre 1998 y 1999, fue secretario de Inteligencia en 2002 y 2003, fue diputado nacional por el Partido Justicialista y es hincha de Boca el hombre. Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias. Gracias por venir. Bueno, algo para aportar un poco sobre esta... Sos un hombre que viene del riñón del peronismo. Ver a la dirigencia de la CGT marchando en favor del gobierno en un contexto de demandas sociales fuertes de parte de la sociedad, es raro, ¿no? Yo creo que esta fue una marcha sin destino, ¿no? No se sabía dónde iba. Si iba a favor, si iba en contra del gobierno. Al principio era crítica, después fue cambiando de actitud. El gobierno hizo un enorme esfuerzo por evitarla. Lo único que logró es que no fuera en contra, específicamente en contra. De todos modos, creo que independientemente de lo que haya hecho la CGT, lo que me preocupa es el nivel de saturación que se está generando en la sociedad por este tipo de movilizaciones y piquetes. Es decir, hay un agotamiento de la sociedad y creo que esta metodología va a terminar generando en algún punto violencia. 64 cortes y piquetes en lo que va de agosto. En lo que va de agosto, claro. Solo lo que va de agosto. Es decir, vamos a llegar con más de 1.000 cortes, y todos dentro de la ciudad de Buenos Aires, centralmente en la ciudad de Buenos Aires. Claro, sí, pero de la General Paz para acá. El gran problema, bueno, es que hay un gobierno nacional y un gobierno provincial que intencionalmente no cooperan ni colaboran con el gobierno de la ciudad en términos al menos de ordenar el ingreso de esas manifestaciones que vienen del conurbano bonaerense. De manera que mi preocupación, insisto, es que en la reiteración de estas cuestiones o de estas metodologías no se termine generando violencia, es decir, que la sociedad reaccione, ¿no? Ya el otro día, me acuerdo, vimos, se hizo viral, una mujer que negoció lo vimos con los piqueteros para poder pasar. Y otro día la policía de la ciudad detuvo a alguien, fue al revés, digamos. El que estaba mal era la gente que estaba interrumpiendo la circulación. Miguel, vamos a hablar en un ratito ya mismo del avión iraní y de otras cosas que me parece muy interesante abordarlo con vos que sos especialista en el tema. Pero yo quiero un breve corte, muy, muy breve y ya volvemos, 2 minutos.
Solucionado un problema técnico, seguimos charlando con Miguel Ángel Toma. Miguel, este listado que se dio a conocer hoy de empresarios, deportistas, artistas que cobraron subsidio, que es una maniobra que el gobierno dejó trascender con algunos medios amigos, se suma a una serie de cuestiones, por ejemplo, las fotos de los fiscales que están acusando a Cristina. Digo, esto vos te estuviste a cargo de la inteligencia en Argentina, sos especialista en el tema. ¿Lo está haciendo la gente de la AFI? La AFI ha sido realmente destruida, ¿no? Es decir, lo que se ha producido básicamente es un vaciamiento. Los mejores cuadros de la inteligencia fueron víctimas de una purga en el año 2014 por negarse a seguir la instrucción del gobierno de dejar de apoyar a Nisman en la investigación de Irán. También lo mataron a Nisman, ¿no? O sea, era todo un proceso que venía de la mano. La CIDE en aquella época, la Secretaría, era una piedra en el zapato respecto de la política que quería llevar adelante el gobierno y que llevaba adelante y que se materializó con el famoso memorándum. Hoy diría que es una estructura hueca, destruida, donde sus fondos reservados se utilizan con la finalidad del control o la represión social. Muy sencillo. En lugar de hacer lo que tienen que hacer, que es proteger a la nación frente a amenazas a sus intereses estratégicos, tanto internas como externas, confunden Estado y gobierno. Es decir, utiliza este gobierno la estructura del Estado, que es la estructura de inteligencia, en función de sus intereses particulares. No deben defender los intereses de la nación. Entonces, ¿a qué se dedican? No se dedican a ver qué pasa con el avión iraní, qué pasa con el Gualmapu y lo que están haciendo los mapuches, qué pasa en la triple frontera, que si querés vamos a hablar de ese tema que es gravísimo. No, se ocupan de buscar a ver quién pagaba la tarifa, porque no es que cobraba un subsidio, se pagaba la tarifa como cualquiera, claro, el subsidio estaba incluido en la tarifa. Claro. ¿No? O se buscan las fotos de fiscales o de jueces o de camaristas que están juzgando nada más ni nada menos que a la expresidente. A eso se están dedicando. Miguel, ahí nombraste la triple frontera y lo relaciono con el avión iraní. Días atrás, mi colega del Diario de la Nación, Germán de los Santos, publicó un artículo donde señalaba que esta tripulación de venezolanos e iraníes en la triple frontera estuvieron reunidos con gente del primer comando capital uruguayo, que está acusado de haber asesinado a Pecci, que es el fiscal anticorrupción de Paraguay, que fue asesinado en Colombia. O sea, digo, todo un problema regional. Todas esas cosas, la inteligencia argentina no las ve. Directamente la inteligencia argentina no opera, lamentablemente, como debiera operar en la zona de la triple frontera. En la triple frontera conviven. El EPP es el Ejército Popular Paraguayo. Sí. Es una estructura narcoguerrillera que opera en la zona de Pedro Juan Caballero. Una especie de FARC paraguaya. Es claro, y opera en la zona norte de Paraguay, Pedro Juan Caballero, que es la zona principal de producción de marihuana. Convive en la triple frontera, además, Hamas, Hezbollah, convive el primer comando capital el comando Vermelho, las dos estructuras más grandes de narcotráfico brasileñas. Conviven los servicios de inteligencia de Cuba y de Venezuela, que opera directamente con Irán, más los remanentes de las FARC y de Sendero Luminoso. Todos esos núcleos tienen objetivos distintos, pero intereses circunstanciales permanentes. Se ponen de acuerdo y terminan matando en Colombia, en una vinculación que va desde el terrorismo de Hezbollah con el narcotráfico del primer comando de Uruguay, más la estructura de la narcoguerrilla del ELN de Colombia, que es una fractura de la FARC en su momento, y terminan matándolo al fiscal Pecci, que casualmente investigaba a todos ellos. De manera que ahí tenemos un elemento de amenaza sobre la seguridad nacional absoluta, porque eso tiene que ver no solamente con la seguridad ciudadana por lo que significa el narcotráfico, sino que tiene que ver también con los problemas de soberanía, porque estas estructuras que estoy señalando, y ahora voy a poner un ejemplo, están vinculadas, por ejemplo, con los pseudo mapuches que operan con el nombre de las RAM en la Patagonia Argentina. Facundo Jones Guala, que está prófugo de la justicia chilena, se lo ha visto en Bariloche, en Península San Pedro,
viviendo, prófugo, y nadie lo ubica. Facundo Jones Wala, según lo señaló José León Reiñao, que era el jefe de la policía colombiana en el año 2017, se reúne con los carabineros chilenos para darle la información de la relación que había entre las FARC y las CAM y las RAM, y entre otras cosas señala que el principal interlocutor de las FARC, de Raúl Reyes, el número 2 de las FARC, era en la Argentina Facundo Jones Wala. Esto indica claramente que hoy por hoy no podemos decir que el narcotráfico o el lavado de los activos del narcotráfico o el terrorismo actúan como elementos independientes. Hoy están profundamente vinculados y articulados en un proceso de desestabilización institucional. El caso típico, en el caso de la Argentina, es lo que pasa en la Patagonia. La Patagonia. Con el caso del avión iraní que llegó a la Argentina, ya tenía alertas, ¿no? El Departamento del Tesoro había advertido que el avión de Endrasur, detrás de esa fachada de avión de carga entre países de la región. De hecho, hay un cálculo lógico. El avión salió desde Ciudad del Este hacia Aruba llevando $700.000 en cigarrillos. O sea, un avión de esa característica enorme de carga con 19 pasajeros, tripulantes, para llevar 700.000, lo mandás por sí, cualquier correo privado y te llega, sale más barato. O sea, no tiene sentido. Pero esto había advertido ya Estados Unidos. Paraguay tomó nota, Uruguay tomó nota al no dejarlo entrar a Uruguay, y por eso tuvo que leer a Argentina, y ahí aparece. Pero nosotros en Argentina, que en definitiva, al tratarse de una tripulación iraní, y a tratarse de un piloto que es miembro de la Guardia Islámica Revolucionaria, con los antecedentes que tiene Argentina, 2 atentados, la AMIA, la embajada, no debimos haber primeriado y no esperar que Paraguay y Uruguay nos avisen. Pero lo que pasa es que esa fue una decisión política, no darle trascendencia ni significación. Es más, está comprobado que hubo 2 o 3 vuelos también de Embratur con Viasa, que es la estructura de cobertura venezolana para el accionar iraní. Yo te voy a dar un dato que es importantísimo. En la voladura de la Embajada de Israel y de la AMIA se utilizaba por parte de Irán empresas de cobertura. ¿Qué eran las empresas de cobertura? Por ejemplo, la Iranian Shipping Line o la South Beef. Eran empresas que tenían la capacidad de abrir mercados, hacer negocios, pero también trasladar miembros de las estructuras terroristas de Hezbollah a los lugares que elegían para operar, al mismo tiempo que militantes islámicos al estilo de Rabani, que desarrollaban toda una acción paralela y de cobertura del accionar terrorista. Esto que estamos viendo es exactamente lo mismo, es una empresa de cobertura lo que está ocurriendo con este avión, con la diferencia que en aquella época Irán tenía que desarrollar las empresas desde Irán, en cambio ahora tiene 2 elementos nuevos. Uno, agrega a lo marítimo lo aéreo. Y segundo, además de agregar lo marítimo a lo aéreo, tiene una sucursal en la región, que es Venezuela, lo cual hace infinitamente más riesgoso la amenaza de un atentado. Especialmente cuando acabamos de verificar, y hay datos que lo corroboran, que la metodología del accionar terrorista islámico, básicamente a través de Hamas en Medio Oriente y de Hezbollah por afuera, apoyado por la fuerza Al-Quds, que es la estructura para las operaciones exteriores de Irán, ha cambiado de método en cuanto al accionar terrorista. Ya no van a trabajar o a operar en la voladura de instituciones. Están desarrollando una metodología de atentados individuales, asesinatos individuales sobre personalidades judías, del arte, de la cultura, empresarios importantes, que generen un estrépito y una conmoción relativamente equivalente a lo que significaba un atentado como el de la Embajada o de la AMIA, pero sin el costo y la logística y el tiempo que implicaba ese tipo de operaciones. De manera que uno suma todos estos elementos que estamos planteando y la pregunta que hiciste vos es más que pertinente. ¿A qué se está dedicando la AFI? Claro, porque el avión, por ejemplo, cuando sale de Ciudad del Este, tenía 19 pasajeros. Llegó con 17. Llegó con 17. El juez Vilela, cuando hace el primer rastrillaje dentro del avión, que incauta el avión, secuestra un celular menos que la cantidad de pasajeros. O sea que había un pasajero que no tenía celular. Un profesional de la aviación que ande por la región sin celular no es normal.
aparece una tablet de la cual nadie se quiso hacer cargo, un iPad que nadie se quiso hacer cargo, lo tienen que desencriptar ahora. Digo, muchas cosas, realmente pasaron que generan mucha sospecha alrededor de la tripulación ANI. Por eso el juez Vilela, ahora decidió aceptar el pedido de incautación que hizo la justicia de Estados Unidos, pero los iraníes y el venezolano que están retenidos siguen en condición de retenidos, con el pasaporte retenido, no están presos. No. Están libres en Canning, pueden entrar, salir, pueden venir a tomar algo, pueden reunirse, pueden hacer lo que quieran. Sí, dentro del país. El problema, ha sido muy criticada la medida correcta que tomó el juez Villena. Sí. ¿Por qué? Porque el juez Villena, al permitirle el ingreso del FBI para hacer la revisión del avión, que este es un tema interesante también para desagregarlo, ahora lo vemos, está cumpliendo con un tratado. Yo era diputado en 1991 y recuerdo haber votado el tratado de acuerdo entre Estados Unidos y Argentina de protección mutua de inversiones. En virtud de eso, de ese tratado que fue votado en el 92, por lo tanto tiene rango constitucional, obliga al juez a tener en cuenta cuando se trata de una situación de esta naturaleza, donde hay un intercambio de tecnología no aceptada por Estados Unidos, el Boeing es de fabricación americana, correctamente actúa el juez incautándolo por un lado y por el otro lado permitiendo que la justicia americana a través del FBI pueda hacer la revisión que corresponde. Y es muy importante esto, porque la primera revisión que se hizo no se hizo con el personal competente que debía haberse hecho. Debía haberse hecho, y esto no es culpa del juez, sino de la PCA, que no tenía capacidad técnica en quienes hicieron la revisión de un avión, que ahí se lo estamos viendo en pantalla, sí, tan complejo. Tendría que haberlo hecho, no digo ni siquiera con ingenieros, con mecánicos que hubieran trabajado en el mantenimiento del 747, porque es enorme, es un avión enorme. ¿Se pudo haber limpiado el avión una vez después que fue retenido? O puede seguir estando cosas, sí, porque hay lugares a los que se accede, ni siquiera desde la bodega, se accede desde afuera, en lo que son las tapas de revisión. Ahora, el embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, criticó al juez, dijo, refiriéndose a la incautación del avión por parte del juez, dijo que la justicia argentina había robado un avión que era de Venezuela con un argumento calcado del que dijo Nicolás Maduro. La pregunta, más allá, yendo a ese caso puntual, es, vos que sos peronista, estuviste en la renovación peronista, estos casos como embajadores que se cortan por sí solo y dan declaraciones en supuesta representación del Estado argentino, pero sin directivas propias del presidente. Lo vemos también en el área energética cuando estos funcionarios de segunda orden, Federico Basualdo, Federico Bernal, se negaban a cumplir con la segmentación de subsidios que ordenaba Guzmán. ¿Es la herencia política de este gobierno, lo peor es la falta de conducción política? Y te agrego lo de Sabino Vaca Narvaja. En China. En China, es una vergüenza. Lo de criticó la visita de Nancy Pelosi, ¿no? Claro, bueno, además toma partido en un conflicto pero ¿qué tiene que ver la Argentina en el conflicto estratégico? Al contrario, meterse en eso, además, sin ningún tipo... Si un embajador no puede hacer una definición de esa naturaleza, es la Cancillería la que lo tiene que hacer. Ahora bien, la Cancillería no solo no dijo nada, sino que terminó avalando lo que dijo. Y también terminó avalando lo que, de alguna manera, al no sancionarlo, lo que dijo Laborde. Lo que pasa es que ves embajadores que tienen como más poder que el canciller y que el presidente. Por eso mi pregunta es... Si, vos tenés una Cancillería y una política exterior, y sin embargo, por ejemplo, sobre un mismo tema, y lo hemos hablado acá, Leandro, se ha votado distinto en Naciones Unidas que en la OEA. Es que el problema es que... Ha pasado eso. El problema es que hay una conducción esquizofrénica. Hay un desdoblamiento de la personalidad, típico de la esquizofrénica, como que hay un desdoblamiento del poder político. Entonces, estos embajadores como Sabino Vaca Narvaja o como Oscar Laborde, que está en Venezuela, responden al Instituto Patria. ¿Pero alguna vez viste eso en un gobierno peronista? Mientras que Santiago Cafiero responde a Alberto Fernández. Entonces, esto es un aquelarre. Y en respecto de tu pregunta, por supuesto que en un gobierno peronista no lo he visto. Y no lo veo porque este no es un gobierno peronista, este es un gobierno kirchnerista. Esto que quede claro. ¿Qué tiene que ver, ¿no es cierto?, este alineamiento que se está desarrollando a nivel geopolítico con la histórica posición del peronismo? Que cuando existía la Guerra Fría estaba en una posición intermedia. Pero cuando se termina la Guerra Fría, cuando el mundo se globaliza, cuando triunfa el capitalismo,
¿no es cierto? ¿Con quién nos alineamos? Con Occidente, naturalmente, no había otra opción. Es más, si uno mira China, su economía es capitalista, Rusia, su economía es capitalista. Sí, pero hace 20 años que desde el 2003 para acá el kirchnerismo ha cooptado y de alguna manera ha manejado el peronismo. Digamos, porque lo que vos decís, Miguel, me lo han dicho gobernadores peronistas en off, te dice, bueno, mira, sí, la verdad que el kirchnerismo no responde a los ideales del peronismo, pero después se alinean todos cuando son convocados bueno, por el gobierno. menos los que estamos en el peronismo republicano. Bueno, bien, ustedes no, es decir, pero... nosotros desde el primer día planteamos que esto no era peronismo. Esto no tiene... A ver, el peronismo tiene unas definiciones claras y contundentes. Para el peronismo solamente existe la clase de los hombres que trabajan, no es el plan y digamos, la construcción de una instancia intermedia parasitaria que está entre el Estado y el que no trabaja. Para el peronismo, realmente la verdadera dignificación de la persona y el crecimiento está sobre la base del empleo, del trabajo, no de la dádiva que degrada a la persona. En términos geopolíticos, ¿qué tenemos que ver nosotros con Cuba, con Nicaragua o con Venezuela? No tenemos absolutamente nada que ver. Y así sucesivamente. ¿Qué tenemos que ver nosotros en términos de las políticas que se están llevando a cabo de derechos humanos donde tienen una visión absolutamente miope? Solamente se aplican los derechos humanos en determinadas circunstancias y no se condena a Venezuela, a Cuba o a Nicaragua. ¿Qué es eso? Bueno, Eso no es peronismo. hecho, no hace falta ir tan lejos. Durante la pandemia, las policías provinciales cometieron aberraciones a los derechos humanos, hay más de 200 casos, 23 muertes dudosas, algunas muy en manos de Espinosa, en Tucumán, este chico de Córdoba. Yo seguí el caso del joven de Santiago del Estero, que incluso Sí. que le hicieron una autopsia con toda la tumba, una barbaridad. Se violaron todos los derechos humanos. Y ahí no hubo ningún pronunciamiento de parte del gobierno y de los organismos de No, derechos humanos exactamente, eso te iba a agregar, ni de los organismos, Claro. ni de los organismos. ¿Por qué? Y bueno, porque están cooptados. Los sueños compartidos, Claro. ¿no? Terminaron siendo un negocio. Bueno, por eso te digo, están cooptados. Hablan de luchar contra la corrupción y son la expresión más clara de la corrupción, por favor. Miguel, vos que sos un especialista en el tema, nosotros acá en el programa hemos seguido de cerca el caso del avión iraní. Y digo, ¿qué peligros corre si se comprueba que este avión, esta tripulación, como se cree, como una hipótesis que se maneja, estaba haciendo inteligencia terrorista en la región en favor de grupos terroristas islámicos? Y uno piensa, bueno, se detuvo cuando incautaron este avión o lo retuvieron, pero a lo mejor antes hubo varios vuelos de Entrasura en Argentina. Hubo varios. ¿Qué puede haber en la Argentina que no sepamos? Bueno, lamentablemente yo no tengo los elementos orgánicos como para poder hacer ese tipo de investigaciones. Lamentablemente hoy la Secretaría de Inteligencia está en manos de los que son socios y cómplices de Irán y de Venezuela y de Cuba, que es todo lo que está rodeando, digamos, y está trabajando en conjunto en términos de la expansión, digamos, de este tipo de modelo, Sí. si se quiere, económico y político. De manera que lo que sí sabemos es por fuentes abiertas y por vinculación con estructuras de servicios colaterales con los cuales llega información, como por ejemplo ocurrió recientemente que Israel desclasificó parte de lo que tiene como establecido como en términos de lo que fue el atentado a la embajada y el atentado a la AMIA. Sí. Es decir, ahí aparece mucha información. Por supuesto, todo eso está en el informe AMIA que hicimos en el año 2012 y que lamentablemente no ha sido desclasificado. Pero ahí tendríamos todas las respuestas a todo lo que ha ocurrido, no solo con la AMIA, sino a la matriz terrorista que se replica, porque Irán no ha cambiado, puede cambiar en la metodología, pero lo que no cambia es la matriz con la cual opera en términos de la expansión de lo que ellos llaman la revolución islámica, pero que en realidad la metodología es de naturaleza Bueno, lo hemos visto estos días terrorista. con el atentado contra el escritor Salman Rushdie. El escritor Bueno, Salman Rushdie claro. es la expresión más clara de lo que La celebración significa... que hubo en Irán de ese atentado, incluso en los medios de comunicación, ¿no? No, y los oficiales. El gobierno, claro. Bueno, la fatua es la expresión del asesinato individual, Claro. ¿no? En la Argentina hubo tres casos de fatua. Uno Nisman. ya está muerto, hay dos más. ¿Dos más están vigentes esos Sí, dos? sí, las dos fatuas están vigentes.
No podemos decir quiénes son. Sí. Uno es Juan Galeano, el primero, y otro soy yo. 3 destinatarios de la FATUA. Tiene que ver estrictamente con la investigación ¿Tenés del seguridad atentado. a propósito de eso? No. Salman Rushdie en un momento dijo que había caducado, que ya habían pasado 30 años. No caducan. En la visión que tiene el gobierno teocrático iraní y la visión que tiene, o su visión de lo que es el Islam, no existe el término o el plazo para que caduque ese tipo de decisiones. No, al contrario. Salman Rushdie desde el 87 estaba condenado. Y por los versículos satánicos, su libro donde... exactamente, ficción, los versos satánicos. Sí. Es realmente muy interesante, además, porque esto hace toda una crítica precisamente a esa visión del Islam, que no tiene nada que ver con... Estuvo 20 años escondido, en un momento se relajó y cuando ya parecía que había pasado fue... Bueno, fíjate que la metodología fue la del lobo solitario. Sí. También metodología típica del ISIS, cuidado. Miguel, gracias por tu visita, un gusto tenerte en el programa. Bueno, vamos a ir a un breve corte, muy breve y cuando volvamos va a estar Emilio Aput, ex secretario de Energía de la Nación, para hablar de esta nueva política tarifaria. Llegó tarde, está bien, qué se hizo mal, vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Ya volvemos. Bueno, muy bien, vamos a hablar de tarifas. Ayer se anunció un nuevo cuadro tarifario, un gran ajuste sobre las tarifas. Llega tarde, está bien, un poco lo que decían en el cierre del bloque anterior. Tema ideal para analizar con el siguiente invitado. Se trata de Emilio Aput, ingeniero industrial, fue director de YPF entre el 2015 y el 2019. Fue secretario de Energía y Minería de la Nación en el 2001, director de la consultora en energía Aput y Asociados. Emilio, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto. Hola. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué viste ayer en la presentación de este nuevo cuadro tarifario? Un ajuste. Digo, vamos a poner las cosas por su nombre. No es como dijo Malena Galmarini, una redistribución de los subsidios. No sí, es un ajuste, pero parece que esa palabra está prohibida en el léxico del gobierno, ¿no? Y además noté como que había una explicación por parte de los funcionarios de algo que no estaban muy convencidos, ¿no? Sobre todo de Bernal, que mostró una serie de cuadros y empastó bastante toda la información. Bernal hasta hace meses se oponía a la quita de subsidios. De hecho, públicamente ha cuestionado a Guzmán, por entonces ministro de Economía, diciendo que la energía es un derecho social. Esas son las palabras de Bernal. Derecho humano, dijo también, sí. Que hace a la vida y qué sé yo. Sí, puede ser, está bien, pero primero hay que tenerla, la energía, ¿no? Y con las políticas que ha implementado el kirchnerismo en sus 3 gobiernos anteriores y en las reitera, bueno, lleva al colapso al sector energético. No hay ninguna razón lógica, económica, incluso social, que justifique que un país esté por años manteniendo tarifas congeladas en contextos inflacionarios de 80, 90, 100, 60. ¿no? ¿Y esta quita de subsidios evita ese colapso energético y el colapso fiscal lo evita también? Mira, yo creo que Massa está en el gobierno para evitar que esto explote antes del 10 de diciembre del año que viene, no para hacer un cambio funcional, radical, que permita poner al país... el plan llegar. El plan llegar, exactamente. Llegar a las elecciones del 2023. Claro, y dejarle al próximo gobierno, bueno, lo que ya vimos que dejaron en el año 2015, pero el sector energético está perdiendo una oportunidad muy grande porque el mundo, después de la invasión rusa a Ucrania, está desesperadamente, el mundo occidental, ¿no? Buscando proveedores confiables de energía que reemplacen a Rusia, porque Rusia es uno de los principales proveedores de energía a Europa. Y nosotros tenemos esa energía, y sobre todo en forma de gas, y que va a ser el elemento de la transición energética hasta cero uso hidrocarburo, que es el gas transportado en barcos, que puede ir a cualquier distancia,
Y sabemos, después de Estados Unidos somos los únicos que sabemos extraer el shale gas y el shale oil. O sea que tenemos el producto, sabemos cómo sacarlo, tenemos la demanda, pero hace falta dinero para poner en marcha todo esto. Y para eso hace falta recuperar la confianza que hemos perdido. ¿Qué pasó entre el 2019, cuando ustedes dejaron el gobierno, y el mediados de 2022, como estamos ahora, que todo el mundo dice, Mauricio Macri lo dijo hace poco, nosotros dejamos prácticamente autoabastecimiento de gas, era muy poco, nos faltaba para el autoabastecimiento pleno. ¿Qué pasó? Ahora estamos importando, creo que un 30-35%, ¿no? Que es lo que nos falta para autoabastecernos. Sí. ¿Dónde falló este gobierno ahí? Bueno, primero en la producción, ¿no? Tardaron un poco en retomar el plan gas, que es un plan de estímulo, porque en invierno el gas que se consume en el mercado, sobre todo en el Gran Buenos Aires y litoral, sur del litoral, no es suficiente el que llega, es decir, hay en el gasoducto, en el yacimiento, pero no llega hacia los mercados. Anteriormente se justificaba no hacer el gasoducto, porque el gasoducto se iba a usar 4 meses al año nada más, ¿sí? Y en esos 4 meses convenía importar. ¿Por qué? Porque era muy barato el gas que venía en barco. Estaban $4, $6, $8. ¿Hoy cuánto está? ¿30? 30, 40, 50. El precio para diciembre está ya cerca de 60. Entonces, Macri vio eso después de que había una tendencia, ¿no? Creciente, y sabía que esos precios de importación no iban a poder estar. Entonces decide hacer el gasoducto, llama a licitación, pero junto con otra batería de consumos para hacer que el gasoducto funcionara durante los 12 meses. O sea, los 8 meses que no son de invierno, no puede estar el gasoducto vacío porque no se justificaba la inversión, entonces proponía hacer una planta de licuefacción y hacer la conexión con el NEA. Fenómeno. El problema que tuvo ese gasoducto para este gobierno es que iba a ser una inversión privada, como creo que corresponde. Bueno, la ideología le dice no, lo tiene que hacer el Estado. Fenómeno. Lo hubiera hecho el Estado, pero lo hubiera hecho en el año 20. ¿Sí? El problema fue que la Secretaría de Energía, a cargo de Darío Martínez, derogó esa licitación que ustedes habían puesto en marcha en diciembre de 2020 y luego tardó 14 meses en convocar una nueva licitación. Claro. ¿Cuándo convocó la licitación? 24 horas antes de que estallara la guerra en Ucrania. Claro. O sea, ya era demasiado tarde. Claro, y eso nos cuesta no sé si es ideología, si es ineptitud o lo que sea. Este año son casi 4.000 millones de dólares. O sea, el doble de lo que hubiera salido el gasoducto que estamos importando, porque si no se para acá la actividad, si no está el gas. Entonces ahora salen a hacerlo, pero es una obra compleja, que ya en el año 87 se había hecho en un año, pero todo coordinado, lo había hecho Techín también. Pero ahora están muy descoordinados, yo no creo que esté para el año que viene, estoy casi seguro que no va a estar para el año que viene. Entonces fíjense lo que cuesta, ¿no? Los desatinos, la falta de aptitud para gerenciar este área, que en 2 años se van a ir cerca de 7.000 millones de dólares por esa falencia, ¿no? Emilio, estos valores y la forma que presentó el gobierno, la segmentación de tarifas, ¿son los valores adecuados para las tarifas de luz, de gas y de agua? ¿Esta segmentación está bien? ¿Cuál es tu opinión general sobre lo presentado ayer? Yo creo que es injusto. Por los números que hice en base a la información que dieron ayer los funcionarios de energía, el 30% de los usuarios se va a hacer cargo de las 2/3 partes de este ajuste. 30%. ¿Y de cuánto es el ajuste? Porque hoy hablabas en una nota en La Nación de 5.000 millones de dólares. Y más o menos va a estar entre 4.000 y 5.000 millones de dólares y sale como piensan. Es decir, al año. Al año, sí. En un año, sí. En un año y actualizando por inflación. ¿Es un punto del PBI? Sí. O sea, ahora la energía está en 3, bajaría a 2, ¿no? De todos modos, tendría que ser más lo que baja porque el compromiso del déficit fiscal primario es de 2,5. Y si en energía estás ya en 2, 2,1, bueno, no sé si claro, vas a llegar. No llegás, claro. Claro, pero lo que me parece que está mal es que es poco ambicioso. Y es lógico que sea poco ambicioso en sistemas políticos así, un poco más demagógicos, ¿no? Que están en contra del aumento tarifario. Pero yo creo que
es confuso también, va a generar serios problemas, cuando en realidad lo que habría que haber hecho, a mi criterio, es definir bien quiénes no pueden pagar, quiénes realmente no están en condiciones de pagar, y darles a ellos una tarifa social directamente al usuario, no a las empresas. Van a pagar la tarifa plena, pero se les devuelve por otro lado, pero a un segmento bien definido y controlado en el tiempo. El resto, todos tienen que pagar la tarifa plena. Si en diciembre de 2023 volvés a la función pública, ¿vas a recomendar eso? Sí, ya lo estoy diciendo. No sé si me harán caso. De todos modos, les aclaro que no estuve en la función pública. Yo hace 20 años. Bueno, sí, es una empresa privada y fui director, pero no estuve en la función. Pero sí estoy en lo que puedo colaborando con digamos, el espacio del PRO, ¿no? ¿Y qué te pareció la difusión que hubo en las últimas horas de listas de privados, de personas que recibieron los subsidios, como responsabilizándolo a ellos por el dinero que el Estado decidió otorgar a sus facturas de gas, de luz, de agua? Sí, yo creo que es una estupidez y que está dirigida a un segmento muy ya cautivo de los adictos de este gobierno, porque no resiste el menor de los análisis, ¿no? Por más que yo sea, qué sé yo, un millonario y, no sé, no quiero dar nombres, pero, bueno, Amalita Fortabat ya no vive, pero Ernestina Herrera Noble estaba en el listado también, Ernestina, que murió hace 5 años. ¿Qué culpa tiene ella que el Estado le da el subsidio? Me parece que la culpa es del Estado. Pero ¿no te llamó la atención que nosotros hablamos que básicamente los más conocidos eran también casualmente críticos del gobierno, o sea, personalidades públicas que eran críticas del gobierno? No resisten ningún análisis y hacen el ridículo, ¿no? Menos, ya te digo, en ese segmento del electorado que es cautivo y que los va a votar sí o sí, hagan lo que digan. Pero yo tengo subsidio y yo había pedido, creo que en el año 2011... Sí, mucha gente de la que está en el listado señaló eso, que habían pedido la baja del subsidio, pero nunca se lo sacaron. Nunca me lo sacaron, me seguía siempre, usted tiene... Sí. Entonces, bueno, viejo, yo no voy a ir a hacer una manifestación para que me saquen el subsidio. Claro. ¿Por qué son tan irresponsables de estar destinando fondos públicos a gente que no lo necesita? Y encima le echan la culpa a la gente que los recibe, ¿no? Claro. Emilio, usted cuando, bueno, ustedes no, porque vos estuviste en YPF, pero el gobierno de Mauricio Macri subió mucho las tarifas, a comparación como la dejó, dijo que había que ahorrar la energía. Nosotros hablamos con José Arangoni, nos explicó cómo fue la política energética, cómo se decidió el tema del consumo, las tarifas. Tuvo un costo político grande, le costó mucho rédito político al gobierno de Cambiemos. Ahora a lo mejor está dada para otra condición, pero la realidad social es peor que la del 2015. Yo a veces te escucho a vos y decís, bueno, a lo mejor todos tienen que pagar, salvo las tarifas sociales, todos tienen que pagar la tarifa plena. Pero para ahí un tipo que cobra 150.000 pesos por mes, no puede pagar 5.000 pesos de gas, porque tiene que pagar alquiler, colegio. Bueno, voy a decir algo duro. Si no puede pagar los 5.000 pesos, va a tener que dejar de pagar otras cosas. Porque el presupuesto familiar que él tenía hace 20 años, o sea, la clase media, destinaba un 5 o 6% para energía. El populismo hizo que solamente destinara a energía ahora el 1% y el resto para otras cosas. No, todo no se puede. Si el Estado no puede financiar eso, bueno, la gente va a tener que devolverle al sector de energía lo que pasó a otros usos. No es muy simpático lo que estoy diciendo. No, digo porque también después viene la bronca, porque todo el mundo dice, bueno, bien, no vienen los cortes de luz, hay inversión, autoabastecimiento de gas, todo perfecto, bajamos el déficit fiscal, pero después cuando llega la factura de luz, pero se la cobran al gobierno, Daniel, el gas también. ¿Cuánto aumentó la prepaga en un año? ¿Cuánto aumentó Internet, el streaming? Sí. Y la gente lo paga. Sí. ¿Por qué no quiere pagar la energía? ¿Por qué no me alcanza? Bueno... Pues un debate entonces más social, cultural que queda, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Acá se metió un virus de populismo en la gente y que la gente lo aceptó mirando para otro lado diciendo, bueno, Dios proveerá. Los sectores medios también. Los sectores medios, sí, lógico. Los sectores bajos tienen que ser subsidiados. No hay derecho a que porque no pueden pagar la energía no la tengan. Pero el resto tiene que hacer el sacrificio, empezando por hacer un uso racional. El consumo per cápita de energía en Argentina es de los más altos del mundo, lo mismo que el agua. ¿Cuántos, te hago la última, Emilio, cuántas, cuando se abrió la inscripción para recibir subsidios, se anotaron más de 9 millones de personas?
esto fue cuando estaba Martín Guzmán, como cambió la segmentación, creo que quedaron 6 millones de personas para recibir algún tipo de subsidio, ¿no? Un tercio se perdió ahí. Sí, un poco menos que no se anotaron. O sea, creo que son 5 millones de usuarios. Que van a recibir subsidio. ¿Está bien que sean 5 millones o deben ser menos? No sé si tenés ese cálculo. Yo no sé si tienen que ser menos, pero tendrían que pagar más. ¿Sabes cuánto paga el que sigue recibiendo subsidio? Va a tener un aumento del 15% nada más, 20% a lo sumo. ¿Te parece justo? Pero el que no recibe subsidio va a pagar 170%, por ejemplo, en luz. En luz va a tener que pagar, sí, entre 120 y 170%, o sea, 2,5 veces aproximadamente. Y en gas es menos, es el 80%, hay que multiplicar por 1,8. Eso hasta fin de año. No, todo. O sea, el 80% dividido en tres etapas. Bueno, por eso, pero uno creo que gas es hasta fin de año y luz hasta marzo, o al revés, pero sí, ya en breve estamos pagando todo. Ahora, lo que se paga en promedio es alrededor de 1.500 pesos por mes, ¿sí? Si tenés que aumentarlo 2,5 veces, ¿cuánto se te va? 3.000 pesos. 3.000 pesos. Bueno, tenés que agregar a tu presupuesto 2.500 pesos por mes, ¿sí? Si no te alcanza, bueno, dejá de ir a cenar una vez, o dejá de usar banda ancha, o algo tenés que dejar. Sí, dale valor. La gente dice, no, yo no puedo dejar eso y el Estado me tiene que proveer. El Estado nos provee con emisión. Sí. Y esa emisión, a los 2 meses ya está otra vez metiéndote la mano en el bolsillo. Esa es la cuestión. Emilio, gracias por tu visita. No, un gusto. Pájaro, ¿corte o sigo con Leandro? Corte, breve corte y Leandro con el panorama internacional, noticia muy fuerte de Estados Unidos. Ya volvemos. Agenda internacional de la mano de Leandro Dario. Vos sabés, Daniel, que están pasando cosas muy fuertes de lo político en Estados Unidos. Seguramente en los últimos días viste que hubo una serie de allanamientos del FBI en la casa de Donald Trump, del expresidente Donald Trump, en Miami, en la Florida. Allanaron su casa buscando elementos de prueba porque él está siendo investigado por varias causas. Hay una causa en Nueva York que investiga sus negocios inmobiliarios, en la cual él y su familia son los investigados. Y hay otra causa que es mucho más preocupante para él, que es su rol en el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando sus seguidores atacaron, irrumpieron en el Palacio Legislativo intentando detener la transferencia de poder y la asunción de Joe Biden. Bueno, esas investigaciones lo tienen contra las cuerdas a Donald Trump, un Donald Trump que ya anunció que va a ser candidato presidencial del Partido Republicano en 2024. Y para lograr esa candidatura presidencial lo que necesita es afianzar el control sobre su partido. ¿Por qué te estoy contando esto, Daniel? Porque en 4 meses hay elecciones legislativas, elecciones para el Congreso en los Estados Unidos. Donald Trump no es candidato, pero él está impulsando a figuras políticas afines en los distintos estados. ¿Y qué está haciendo? Le está brindando su apoyo, está manifestándose a favor de aquellos candidatos republicanos que van en contra de los dirigentes republicanos que lo desafiaron y votaron a favor del impeachment. Ahí en pantalla veías recién a Donald Trump y a una mujer, Liz Cheney. ¿Quién es Liz Cheney? Liz Cheney es representante del Partido Republicano, es decir, es diputada republicana. Ella es hija del ex vicepresidente Dick Cheney, que fue vicepresidente de George Bush, y fue la líder dentro del Congreso de Estados Unidos en votar, siendo republicana, votar a favor del impeachment contra Trump por haber apoyado el ataque al Capitolio del 6 de enero. Siendo del Partido Republicano también. Siendo del Partido Republicano. Claro. Hubo 10 diputados del Partido Republicano que votaron a favor del impeachment de Trump. ¿Qué sucedió? Trump apoyó a candidatos en las internas del Partido Republicano que fueran contra ellos. Ayer a la noche Liz Cheney perdió las internas para renovar su banca. Es decir, no va a poder renovar su banca, sino que en lugar de ella va a competir una dirigente muy cercana a Donald Trump. Entonces, de los 10 republicanos que votaron a favor del impeachment, ya hay 8 que quedaron fuera de competencia en las primarias. Se fortalece Donald Trump. Se fortalece Donald Trump. Solo 2 de los rebeldes continúan en carrera. Es decir, Trump está, mientras lo acosa la justicia con las investigaciones, él afianza su control sobre el Partido Republicano con la mira en 2024 en las elecciones presidenciales. ¿Cuál es su objetivo?
ganar la nominación republicana en 2024 y competir de vuelta contra Joe Biden por la presidencia. Bueno, está lanzado Donald Trump en esta carrera hacia 2024 con un objetivo en la mira. Por un lado, volver al poder, pero por otro lado, lograr que esos fueros, que la llegada nuevamente a la Casa Blanca lo blinde judicialmente contra todas las investigaciones que hay en curso contra él, que lo pueden llevar a la cárcel. Entonces es un doble juego político y legal que se está librando por estas horas en los Estados Unidos. Excelente, Leandro. Me voy también con una noticia del ámbito internacional. Una carta que firmaron expresidentes de Latinoamérica le pidieron al Papa Francisco que intervenga en la persecución que está llevando adelante el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua contra la Iglesia Católica. Permanentemente se arrestan a curas católicos, se cierran iglesias, no se permiten los oficios religiosos. Y llamativamente el Vaticano está en silencio. Bueno, un grupo de expresidentes, entre los cuales está Mauricio Macri, Julio María Sanguinetti de Uruguay, le pidieron al Papa la intervención. Y muy fuerte la carta, por lo tanto, vamos a ver si... Un régimen de Ortega que encarceló a muchos estudiantes que protestaban, dirigentes políticos, opositores y ex-sandinistas. Hay sandinistas que hicieron la revolución con él que hoy están en la cárcel. Así es. Bueno, nos vamos. Mañana a las 9 de la noche aquí en el canal de la ciudad te esperamos para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Hasta mañana.